días para todos. Y les invito a ponerse de pie, vamos a orar antes de recibir la palabra. Padre, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tenemos a nuestro alcance tu palabra, Señor, porque todos podemos leerla, escucharla, comentarla, compartirla en el momento, Señor, que queramos. Y te damos gracias porque tú prometes que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que tú obras a través de tu palabra. Te damos gracias también porque al oír, al leer tu palabra, nuestros oídos espirituales se abren, Señor, y podemos escucharte, podemos saber qué es lo que quieres. Señor, en esta mañana te pedimos que a todos nos estés hablando a través de tu palabra, Señor. Cada uno en lo que necesites, Señor, cada uno en lo que tú quieras decirle, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y hace poco, el mes pasado, se celebró el Día de la Paz, ¿no? El Día Mundial de la Paz, y esto lo determinó la ONU cerca de los años 80, a partir del 2000 es cuando ya se legisló, ¿no? Y utilizan un símbolo, que es el símbolo de una paloma blanca con una ramita de olivo en el pico, ¿no? Y lo popularizó este símbolo, que en realidad viene de la Biblia, es de hace muchísimos años, cuando Noé soltó una paloma para ver si había cerca tierra, y la paloma vuelve con una ramita de olivo indicando que ya había tierra seca, ¿no? En el diluvio. Y Picasso hizo una serie de dibujos, un cuadro, y lo hizo famoso este hecho, ¿no? Esta paloma. Y la ONU, bueno, lo tomó como su símbolo de la paz, y ahora en todo el mundo, cuando se habla de paz, lo primero que nos viene a la mente es la palomita blanca con una ramita de olivo, ¿no? Y si le decimos a un niño, dibuja algo relacionado con la paz, el niño dibuja una paloma con una ramita de olivo en el pico. Y también a veces cuando nos dicen, me gustaría tener paz, enseguida se nos viene a la mente estar en una playa paradisíaca, tumbados en la arena, con el solcito, tal vez una bebida en la mano, o estar en un bosque, en una montaña, mirando la naturaleza, en silencio, escuchando los pajaritos, y casi todos decimos paz y se nos viene eso a la mente, ¿no? Y aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos, ya en la última cena que tiene con ellos, y unos momentos antes de ya despedirse, cuando dice, bueno, levantaos, vámonos de aquí, que se van al monte, al jardín del Getsemaní con ellos, y luego acontece todo lo que ya sabemos. En sus últimas palabras, Jesús habla de la paz con sus discípulos, ¿no? Pero no habla en los términos que estábamos pensando nosotros, no les dice que van a estar ahora el resto de sus vidas en una playa, en una montaña, en silencio, ¿no? En un monasterio, meditando y escuchando los pajaritos. Les habla de otras cosas. Pero bueno, vamos a ver, en primer lugar, que por definición, si buscamos la definición de paz, ahora no vamos a los libros, vamos a Google, ¿no? Si buscamos, vamos a encontrar que hay dos acepciones para el término paz. Una de ellas hace referencia a el que no hay enfrentamientos entre dos o más partes, ¿no? Un término de paz es no enfrentamientos entre una o más partes. Hay paz porque no hay una guerra entre esas partes. Y la otra acepción es la tranquilidad mental. Entonces, ¿qué es la paz para la mayoría de nosotros? Bueno, para la gente que vive en los 10 países que actualmente en 2020 están en guerra, como Irán, como Yemen, como Siria y otros más, para ellos paz es que no haya guerra. Para ellos paz es poder mandar a sus hijos al colegio, poder tener proyectos, poder trabajar, salir a tomar una cañita sin estar pensando que en un momento nos va a caer una bomba en la cabeza, ¿no?
otros que trabajan muchas horas, que tienen mucho estrés, que tienen mucha carga de trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana y no paran. Tener paz significa tomarse unas vacaciones y disfrutar de su tiempo libre, sin presiones, sin agobios, sin un jefe que les esté detrás. Para los que sufren violencia de género, para los que sufren trata de blanca, los niños maltratados, los trabajadores explotados o las personas que tienen una mala convivencia familiar en su hogar, tener paz significa salir de ese ambiente enfermo, ¿no? Y actualmente se hace mucho énfasis en que el éxito, considerado como lo considera el mundo, nos trae paz, ¿no? Si tenemos mucho dinero vamos a poder tener paz porque vamos a poder comprar muchas cosas y no vamos a estar pendientes de lo económico. Otras personas piensan, si me comprara mi casa ya tendría paz porque estaría tranquilo porque tendría un lugar donde vivir. Si tuviera trabajo tendría paz porque ya tengo un trabajo y no tengo que estar pensando en que no tengo trabajo. Si algún joven puede pensar, mira, si me hago influencer en las redes sociales, todos me van a seguir, todos me van a querer, voy a tener dinero y voy a tener paz porque voy a vivir tranquilo. Pero para otros, tener paz significa poder dejar de batallar con pensamientos y con sentimientos. Significa poder dejar de lado ese dolor que les acompaña siempre en su corazón. Significa alejarse de culpas y alejarse de ese agobio que los ahoga. Lo que pasa es que vayan donde vayan, aunque se vayan de vacaciones a una isla paradisíaca, aunque estén en un bosque con los pajaritos cantando, esos sentimientos, esos pensamientos les acompañan y no pueden tener paz. Entonces vamos a ver, dijimos que hay dos tipos de paz, ¿no? Y vimos que para la gente, depende de la situación en la que se encuentre, la paz puede tener un distinto significado. Vamos a ver la primera acepción de paz, que es el no enfrentamiento. Podríamos decir que el caso sería un país en el que no hay guerras. Por ejemplo, aquí en España hay paz, ¿no? O puede ser también cuando no hay enfrentamientos sociopolíticos, ¿no? O cuando no hay guerrillas o terrorismo, en ese lugar hay paz. O, como habíamos dicho antes, en caso de familias que tienen una buena convivencia, una buena relación sana entre ellos, entonces en ese hogar hay paz. Pero hay un distanciamiento que enfrenta a dos posiciones y las coloca en lugares opuestos. Y no hay posibilidad de conciliación, aparentemente. Y esta es la falta de paz con Dios. Entre Dios y los seres humanos no hay paz. ¿Por qué? Porque los seres humanos eligieron separarse de Dios y cuando los seres humanos hicieron esto ya no hay más paz con Dios. Podemos leerlo en Génesis, vemos ahí la historia de cómo el hombre decidió que él era más sabio que Dios, que él sabía hacer las cosas mejor que Dios y se separó de Dios, ¿no? Pero solamente por la iniciativa de Dios pudimos recuperar esa paz, podemos hacer las paces con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos hacer las paces con Dios. Por eso decía, aparentemente no hay ninguna posibilidad de conciliación si parte de nosotros mismos. Por nosotros mismos no hay manera de poder hacer las paces con Dios. Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero y decidió hacer las paces con nosotros. Y ahí es cuando nosotros podemos hacer las paces con Él a través de la fe
en el Señor Jesucristo, que lo hizo todo para que haya paz entre Dios y nosotros. Aunque los seres humanos intentamos alcanzar esa paz por medio de diferentes cosas, como por ejemplo a través de la religión, a través de filosofías, donde nos dicen que busquemos en nuestro interior esa paz, no la podemos encontrar. Aunque también muchos filántropos ayudando a la gente, haciendo obras buenas, quieren encontrar esa paz, tampoco la pueden encontrar, porque la única manera en que podemos encontrar esa paz es cuando venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él. Y ahí es cuando podemos tener paz con Dios. Porque comienza una nueva vida. Ya no estamos más enemistados con Dios, sino que cuando nosotros acudimos a Cristo y somos justificados por Él, todas las cosas anteriores quedan borradas. Ya Dios no las recuerda, las echa al fondo del mar, dice la Biblia. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Comienza una nueva etapa, una nueva oportunidad. Esto es maravilloso porque mucha gente que no tiene paz es lo que desea. Quiero una nueva oportunidad, quiero empezar de nuevo, dejar atrás todo lo que me atormenta y empezar de nuevo hacia adelante, ¿no? Y esta oportunidad nos la da Jesús. Y luego tenemos la otra acepción, que es la paz, que es igual a tranquilidad mental, ¿no? Este sería el caso de, como decíamos antes, personas que buscan vivir sin estrés. Personas que han sufrido mucho y quieren dejar su pasado atrás. De los que ya no quieren estar más afanados por sus problemas, pueden ser económicos, familiares, de salud, por lo que sea. Y también de la gente que quiere dejar atrás esos pensamientos que los persiguen, esa tortura interior que no cesa. En realidad, comprobamos que aunque nos tomamos vacaciones, que aunque empecemos a tener más dinero, aunque se den soluciones externas a lo que nosotros pensamos, que tengamos nuestra casa ya pagada, todo lo que está afuera no nos trae la paz, porque cuando llegamos a eso que pensábamos que ahí vamos a tener paz, nos damos cuenta que todavía dentro hay un vacío, todavía dentro hay remordimiento, que todavía dentro hay falta de paz. Puede ser que alivie los síntomas, por un tiempo incluso. La gente que lo busca en religiones, en filosofía, en relajación, tal vez se siente un poco mejor, pero esa paz verdadera, interior y profunda no se puede alcanzar por uno mismo. Pero hay una buena noticia. Decíamos que Jesús estaba en sus últimos momentos hablando con sus discípulos, ¿no? Y en ese momento Él nos deja un regalo, nos deja un legado, una herencia, como si fuera un testamento de última voluntad. Un comentarista, Matthew Henry, muy famoso, hizo una alegoría que es muy bonita, ¿no? Dice, Jesús en su último momento, su última voluntad, a su padre legó su alma, su cuerpo a José de Arimatea. A los soldados les correspondió la vestidura, puso a María bajo la protección de Juan, y a sus discípulos les dejó su paz. Jesús puede dejarnos su paz, puede dárnoslas, porque Él es el dueño de la paz. Él es el príncipe de paz, dice en Isaías 9:6. Por eso Él dice, mi paz os doy. La paz es de Jesús, no es de ningún otro. Entonces Él se la pudo dar a sus discípulos y nos la da a nosotros que somos sus discípulos también. Aquí, príncipe, la palabra original se refiere al gobernador, al jefe, al dueño, al principal, al que tiene y posee la paz y puede hacer con ella lo que quiera. Y lo bueno para nosotros es que Él quiso dárnosla.
Esa es la buena noticia que nosotros tenemos, ¿no? Pero Jesús no da esa paz como la da el mundo, ¿no? Él lo aclara. Dice, yo se las doy, pero no como la da el mundo. El mundo piensa que la paz, como decíamos recién, es que no haya guerras. El mundo piensa que la paz la tenemos cuando nuestra situación económica está solventada, cuando nuestras necesidades ya están cubiertas. La sociedad nos alienta a tener, entre comillas, éxito para poder tener paz. También en el mundo se dice, tenemos paz cuando nos llevamos todos bien con los demás. Pero ya tenemos comprobado, yo creo que todos, que esto no nos lleva a tener paz interior. La verdadera paz solamente nos la puede dar Jesucristo. No la podemos obtener desde nosotros mismos o de cosas que estén fuera de nosotros. Pero Jesús dice, y esto es lo curioso, dice que Él no vino a dar paz en la tierra. En Lucas 12:51 dice Jesús, este Jesús que le está dando la paz a sus discípulos, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Entonces decimos, ¿pero aquí qué pasa? ¿Hay una contradicción? Pues no. Él no vino a traer la paz en la tierra en el sentido en que la sociedad y el mundo lo dicen, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahora, que no haya guerras, que no haya aflicción, que no haya problemas. Él vino para dar la paz a sus discípulos, no al mundo, sino a los que le siguen. La paz que da Jesús no es la ausencia de enfrentamientos, y lo comprobamos a lo largo de la historia. Desde que vino Jesús hay familias enfrentadas, sociedades enfrentadas, países enfrentados, ideologías enfrentadas. No hay un acuerdo que todos están ahí en armonía, ¿no? Incluso nos ha pasado a nosotros mismos, tal vez con compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos, que tenemos enfrentamientos con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer un mensaje con el cual no todos están de acuerdo y no todos lo aceptan. Jesús lo que le da a los discípulos es paz interior, paz en medio de las tormentas, no quita las tormentas. Y esto es lo curioso, que Dios no nos quita la tormenta, sino que nos permite estar en medio de la tormenta con paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Filipenses también está hablando de los pensamientos antes de decir estas palabras, Pablo, ¿no? Fíjense qué importantes son los pensamientos. Dice Jesús que no nos promete una vida placentera y sin aflicciones, pero sí nos promete darnos su paz. Cuando ponemos nuestros pensamientos en Él, cuando llevamos nuestros pensamientos a Él y rechazamos esos pensamientos que no nos traen paz, los llevamos cautivos a Cristo, se los entregamos a Él, Él pone paz en nuestros corazones. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos a Él en oración, con ruego, dice, no ordenándole a Dios, decreto que tú hagas que tenga paz en mi corazón, no, porque
Dios no es nuestro esclavo, ni nuestro empleado, ni nuestro sirviente. Dios es el Señor Todopoderoso, el Señor del universo, el que creó todo solamente con su voz y el que nos creó a nosotros. Entonces nosotros no podemos nada más que rogarle que Él actúe en nosotros, entregarle esas preocupaciones, eso que nos aflige, eso que está dentro nuestro y que nos carcome por dentro. Cuando nosotros entregamos esos pensamientos en oración, entregamos esas preocupaciones en oración, Él pone una paz que sobrepasa todo lo que se pueda entender. Y no solo eso, sino que también nos dice que agradezcamos. El agradecimiento tiene poder sanador. Muchas coaching ahora en la actualidad recomiendan dar gracias. Muchos no son cristianos, algunos sí, pero muchos no. Y sin embargo dicen, da gracias porque esto es sanador, sana. Y Dios nos dice que demos gracias. Él sabe que esto nos va a sanar. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando gracias por aquellas cosas buenas, por aquello que nos rodea, por aquello que el Señor está obrando. Incluso si nos pasan cosas malas, Señor, gracias porque sé que con esto estás trabajando en mí, mi carácter, puliendo mi ser para que te agrade más. Cuando nosotros agradecemos, nuestra mente empieza un proceso en el que todos esos pensamientos negativos se van tornando en pensamientos más positivos. Y nuestra dependencia de Dios se acrecienta, porque estamos yendo a Él. No estamos tratando de nosotros por nosotros mismos solucionar este tema. Y Jesús les dice a sus discípulos, confiar. En Juan 16:33, un poquito más adelante, Él seguía hablando con sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Y una de las cosas que Él les vuelve a repetir, les vuelve a hablar de la paz, y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enseguida que se levantaron de la cena, se fueron al jardín, poquitos momentos después, Jesús fue arrestado, torturado, crucificado, y sus discípulos, claro, tuvieron miedo, se sintieron abandonados, desconcertados. Y Jesús les estaba hablando, cuando dice estas cosas, les había advertido de todo esto que les iba a pasar. ¿Para qué? Para que cuando pasara todo eso confiaran, que aunque a veces las cosas parecen que van de mal en peor, hay un propósito. Y cuando pasa todo, siempre es para nuestro beneficio. Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Va a parecer que todo va de mal en peor, va a parecer que estáis solos, que todo sale mal, pero confiad que así como tenía que suceder, va a suceder y al final todo será para mejor. No dice, no va a haber ninguna aflicción, al contrario, dice, va a haber aflicción, pero yo he vencido al mundo. Nosotros también muchas veces pasamos por problemas, por dificultades, parece que todo va de mal en peor, y en la Biblia está lleno de promesas, de que el Señor nos cuidará, que el Señor, y nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo puede ser? Y como los discípulos nos embarga el temor, nos embarga las dudas, nos embarga esos pensamientos que incluso nos alejan de Dios, y nosotros mismos nos apartamos de Él pensando que Él no está al control. Pero muchas veces ni siquiera acudimos a Él en oración, con ruegos y acción de gracias, como dice la Biblia. Estamos esperando que Dios lo solucione sin que nosotros hablemos con Él. Y aquí claramente dice que quiere que nosotros acudamos a Él. ¿Para qué? Para demostrar esa dependencia de Él. Incluso Él nos da bendiciones sin que se las pidamos, y gracias a Él, porque a veces las damos por hecho, ¿no? Pero no es así, tenemos que darle gracias también por todas esas bendiciones que nos da Él. Jesús
A ti que estás pasando por problemas te dice confiar, como le dijo a los discípulos, confiar. También la paz es un fruto. La paz en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Luego sigue nombrando más. Pero la paz es un fruto del Espíritu. Cuando el Señor, nosotros le entregamos nuestra vida a Él y Él nos llena de su Espíritu, hay un fruto que nace en nosotros, no porque lo buscamos dentro de nosotros mismos, no porque lo tengamos, sino que nos lo da el Señor a través de su Espíritu. Y vivimos una paz que la gente que no tiene ese Espíritu no la puede entender. Es una paz que sin importar las circunstancias que tienes a tu alrededor, sin importar la tormenta, tú tienes confianza, tienes paz, tienes esa certeza de que el Señor está ahí. Luego también en la Biblia nos habla de la paz entre los hermanos. En Efesios 4:3 nos dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar pendientes, ser activos en buscar la paz entre los hermanos. El fruto del Espíritu que habíamos hablado recién se tiene que ver reflejado, y si todos somos hermanos porque le hemos entregado nuestra vida al Señor y tenemos ese Espíritu, ese mismo Espíritu que es uno, no es un Espíritu para cada uno, ese mismo Espíritu Santo que todos tenemos, que es Dios mismo en nosotros, Él produce la paz en nosotros. Y esto se tiene que ver. A Dios no le gustan las guerras entre hermanos, aunque se dan, pero no son del agrado de Dios. Se tiene que reflejar en nuestras vidas el fruto del Espíritu que nos une. Hay un verso en un libro argentino que se llama Martín Fierro, escrito por José Hernández, y le voy a leer un verso que él escribió que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es una paráfrasis, ¿no? Seguramente él había leído la Biblia. Es una paráfrasis de este texto bíblico de Efesios. Y luego, no solamente que tenemos que tener paz entre los hermanos, en la congregación, en la iglesia, sino que la Biblia nos manda a tener paz con todos. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos estar enemistados y enfrentados con nadie, ni siquiera aunque no sea creyente, con todos, dice, y todos abarca a todas las personas. ¿Y esto qué es? Es una manifestación de la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la paz con las demás personas es una manifestación de esa santidad. Entonces, en conclusión, en primer lugar, la paz no la podemos encontrar de ninguna otra manera que no sea, a no ser que Jesús nos la dé. No podemos encontrarla en nuestro interior, no podemos encontrarla en cosas, en circunstancias o en lo que sucede a nuestro alrededor, ni en el lugar donde estamos. Solamente podemos tener paz si nos la da Jesús. Pero para que Jesús nos dé su paz, primero tenemos que tener paz con Dios. Entonces tenemos que acudir a Dios arrepentidos por nuestros pecados, en humildad delante de su presencia, reconociendo que le necesitamos y entregarle nuestra vida a Él. Jesús ya hizo todo para que podamos tener paz con Dios. Nosotros solamente tenemos que recibir
ese regalo de hacer las paces con Él. Y luego Él quiere darnos su paz. Él quiere. Mi paz os doy, dice Jesús. Él quiere darnos su paz, pero recuerden que no es la paz que da el mundo. La paz de Jesús es una paz verdadera, una paz interior que viene de Él hacia nosotros, que nos llena, que nos da confianza. ¿Necesitas esa paz? Si hoy necesitas esa paz, ven a Jesús. Pon tus pensamientos en Jesús. Entrégale lo que te preocupa. Ruega a Dios de que venga y ponga esa paz en tu corazón. Y dale gracias. Dale gracias porque hay muchísimas cosas por las que puedes darle gracias a Dios. Hazte una lista. Coge un papel y empieza a poner, antes de pedirle, empieza a poner todas las cosas por las cuales le vas a dar gracias. Y si quieres, luego hacer la lista de las cosas que le quieres pedir. Y vas a ver que la lista de dar gracias es así y la lista de pedir es así. Pero nosotros siempre nos centramos en la lista de pedir. Poco usamos la lista de dar gracias. Y esa lista de gracias va a tener un efecto relajante, un efecto sanador en ti. Solamente Jesús puede poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de entenderla, pero sí la podemos vivir. Y me despido con un versículo de 2 Tesalonicenses 3:16. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie.